La mayoría de las personas cree que las leyendas son historias antiguas, reliquias de una época en que la gente no sabía explicar el trueno, ni el eclipse, ni la enfermedad, algo que los abuelos contaban antes de que existiera la electricidad y que murió con ellos. Pero hay algo que no cuadra con esta teoría. Si las leyendas fueran simplemente errores de comprensión, habrían desaparecido en cuanto llegó la ciencia. Sin embargo, siguen aquí. Las seguimos contando, las seguimos recordando con una incomodidad que nos es nostálgica. Es otra cosa. En 1976, Bruno Beldenheim publicó un libro que cambió para siempre la forma en que entendemos los cuentos. Se llamaba The Uses of Enchantment y su argumento central era provocador. Los cuentos de hadas no son relatos inocentes para niños. Son sistemas simbólicos para procesar aquello que la mente no puede entender directamente. El lobo no es un lobo, la bruja no es una bruja, son proyecciones de miedos reales, de conflictos internos, de ansiedades que no tienen nombre pero que todos sentimos. Bettelheim habla de los hermanos Grimm, pero yo creo que tenía razón sobre algo más cercano. Hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de cualquier análisis: ¿por qué existe el miedo? No el miedo individual, eso es biología, el corazón que acelera las palmas, que sudan, la mirada que se fija en la oscuridad. Eso es un sistema de alarma que compartimos con los reptiles. Hablo del miedo colectivo, el miedo que se transmite de generación en generación, sin que nadie lo decida conscientemente. El miedo que se convierte en historia, en advertencia, en personaje. Toda cultura humana conocida tiene leyendas de horror sin excepciones, desde las civilizaciones más aisladas de las selvas amazónicas hasta las metrópolis modernas con sus leyendas urbanas digitales. Eso no es coincidencia, es información. Los antropólogos han identificado al menos 4 funciones que las leyendas cumplen de forma universal. La primera es obvia, el miedo como mapa. Antes del GPS, antes de los mapas cartográficos, las historias de terror marcaban los territorios peligrosos. El río donde los niños se ahogan, el cerro donde los viajeros se pierden, el camino que no deberías tomar de noche. Las leyendas eran señales de advertencias codificadas, en narrativa para que lo recordaran incluso los que no sabían leer. La segunda función es más oscura, la moral como mecanismo de control. No todas las advertencias son sobre peligros físicos, muchas son sobre comportamientos sociales, lo que le pasa a la mujer que abandona a su hijo, lo que le ocurre al hombre que abusa de la bebida, lo que sucede al sacerdote que traiciona su voto. Las leyendas son leyes no escritas con consecuencias sobrenaturales. La tercera función es la que más me interesa, la representación de lo irreemplazable, experiencias humanas que no caben en el lenguaje cotidiano, el duelo, la culpa, el trauma, la vergüenza, la muerte. Para hablar de esas cosas sin romper necesitamos distancia, y la distancia que ofrece la ficción o la leyenda es exactamente esa. No digo, mi comunidad fue colonizada y destruida, digo, en el bosque hay un espíritu que castiga a los invasores. Es el mismo contenido, pero en un recipiente que se puede sostener. Y la cuarta función es quizás la más antigua de todas, la naturaleza como entidad viva. Antes de que el ser humano domesticara el paisaje, vivía dentro de él. El bosque no era un recurso, era un vecino. Y como todo vecino tenía sus reglas, sus límites, su carácter. Las leyendas de guardianes del monte, de espíritus del río, los dueños del bosque, son el vocabulario de una relación que casi hemos olvidado. Existe un subgénero cinematográfico que lleva décadas operando en las márgenes de la cultura popular antes de que alguien le pusiera nombre. Se llama folk horror o horror folclórico. Su premisa es descriptivamente simple: el terror no viene de afuera, viene del lugar. No surge de castillos góticos en Europa del Este, no surge de laboratorios de ciencia ficción, no surge de aliens ni de asesinos en serie con máscaras, surge del paisaje cotidiano. La montaña que siempre estuvo ahí, el camino que todos usan, la comunidad que parece normal, la tradición que nadie cuestiona porque siempre fue así. Las películas que definen este género, The Wicker Man, Midsommar, The Witch, comparten esta misma anatomía. El horror no es un intruso, es el lugar mismo, es la gente misma, es la tierra misma. Y cuando empecé a pensar en el folclore costarricense desde esta perspectiva, algo encajó que no había encajado antes, porque las leyendas de Costa Rica no suceden en castillos, no suceden en ciudades desconocidas, suceden en lugares que reconocemos: el Cerro de la Muerte, en los ríos que cruzamos todos los veranos, en las carreteras que tomamos de noche sin pensarlo 2 veces, en las iglesias de los pueblos donde fuimos bautizados,
El escenario del horror costarricense no es exótico, es exactamente el paisaje de todos los días, y eso lo hace más efectivo, no menos. Hay paisajes que ya tienen una estética de horror codificada en el imaginario colectivo mundial. Transilvania, los páramos ingleses, los bosques de Nueva Inglaterra, los pantanos de Luisiana. Cuando ves esas imágenes, tu cerebro activa inmediatamente un archivo de referencias. Sabe que algo puede pasar ahí. Costa Rica no está en ese imaginario colectivo mundial, pero podría. No porque le falten historias. El objetivo no es reinventar nuestras leyendas, es volver a contarlas, recopilarlas, darles una estética que invite a descubrirlas sin alterar su esencia, permitir que una nueva generación vuelva a mirar los caminos, los cafetales, las montañas y los ríos con la misma mezcla de curiosidad y temor con la que lo miraban nuestros abuelos, porque el folclore no sobrevive cuando permanece inmóvil, sobrevive cuando cada generación encuentra una nueva forma de contarlo. La niebla del Cerro de la Muerte no es una metáfora, es literal. Una neblina que a ciertas horas borra la carretera completamente, que convierte a los vehículos en sombras, que hace que el mundo visible se reduzca a lo que está a 2 metros de distancia. Esta carretera tiene un nombre que nadie eligió al azar. Los bosques del país son tan densos que se vuelven opacos. A 50 metros de profundidad, la luz del día desaparece. Los sonidos cambian. El tiempo cambia. La sensación de orientación que damos por garantizada en cualquier espacio urbano simplemente se desvanece. Los ríos costarricenses son hermosos y son peligrosos al mismo tiempo, corrientes que cambian sin previo aviso, pozas que se ven tranquilas y tienen un fondo que nadie ha medido, crecidas repentinas en temporadas de lluvia que arrasan con todo lo que encuentra, y luego están los pueblos. Las iglesias coloniales de Cuartago, Orosí, Ujarrás, las casas de adobe que aún existen en las zonas rurales del Valle Central, las calles que a cierta hora de la noche quedan completamente vacías, la arquitectura que lleva siglos en pie y que guarda en sus paredes un silencio que no es paz, sino otra cosa. Todo esto ya parece el escenario de una leyenda, y no es casualidad porque lo es. La geografía costarricense no solo fue el telón de fondo de las leyendas, las produjo. Las montañas peligrosas necesitaban un guardián, los ríos que ahogaban niños necesitaban un nombre, los caminos nocturnos que desorientaban a los viajeros necesitaban una explicación. El paisaje creó las historias y las historias devolvieron el paisaje al paisaje. Lo que voy a hacer en este bloque no es contar las leyendas como entretenimiento. Eso ya hicieron otros y mejor de lo que yo podría hacerlo. Lo que me interesa es otra pregunta. No qué son estas historias, sino qué hacen. ¿Qué función cumplen? ¿Qué miedos codifican? ¿Qué nos dicen sobre las personas que las contaron y sobre nosotros que las seguimos contando? Empecemos. La cegua aparece de noche, siempre en un camino. La versión más conocida es esta. Un hombre generalmente borracho o solo ve a una mujer hermosa caminando por la carretera. Le ofrece compañía, le habla y en algún momento, cuando el hombre ya está suficientemente cerca, la figura gira su rostro. Y donde debería haber una cara hay una calavera de caballo o algo peor. Hay variantes. En algunas versiones el hombre muere, en otras enloquece, en otras simplemente queda marcado por el terror para el resto de su vida. Pero la pregunta que me interesa no es qué le pasa al hombre, es qué representa la cegua. La estructura de la leyenda es llamativa. El monstruo se presenta como belleza, el hombre cae porque no puede resistir la atracción. El horror surge en el momento en que la historia colapsa, cuando ya no hay vuelta atrás. Hay varias lecturas posibles aquí. La lectura más conservadora, la que probablemente usaban los abuelos para enseñar, es una advertencia directa. No te dejes llevar por el deseo. No confíes en las apariencias. Lo que parece bello puede ser peligroso. Pero hay una lectura más profunda. La cegua es una figura de castigo al exceso masculino. El hombre que anda solo de noche, que busca compañía femenina en lugares donde no debería buscarla, que actúa movido por el impulso sin cuestionarlo. La leyenda no culpa a la mujer, culpa al hombre que no puede controlar su propio deseo. Y hay algo más interesante aún, la cegua no mata a todos. En algunas versiones, el hombre que se resiste, que no sigue la figura, que mantiene su juicio, pasa de largo sin consecuencias. El monstruo no es inevitable, es el resultado de una elección. Eso lo convierte en algo muy específico. No es un peligro del mundo exterior, es una proyección del mundo interior. La Tulevieja es quizás el personaje más complejo del folclore costarricense y también uno de los más perturbadores.
no por su apariencia, sino por lo que representa. La historia base es esta: una mujer joven abandona a su hijo, ya sea por negligencia, por vanidad, por vergüenza, y el bebé muere. Como castigo se transforma en un ser híbrido, cuerpo de anciana, patas de ave de rapiña, senos que gotean leche maldita, y en su cabeza un sombrero de desecho de tule, esa planta que crece en las orillas de los ríos y los pantanos. Ahora deambula eternamente por los ríos, buscando al hijo que nunca tuvo, y cuando escucha el llanto de un humano, y cuando escucha el llanto de un bebé humano, se acerca. Lo primero que hay que notar es que esta leyenda existe en muchas culturas bajo formas distintas. La Llorona en México, la Mala Madre en España, figuras similares en la mitología griega y en el folclore japonés. El arquetipo es universal, la madre que falló y que fue transformada por ese fracaso. Pero la Tule Vieja tiene características propias que la diferencian. El nombre mismo lo dice: Tule, una planta de zonas húmedas, de bordes de río, de territorios intermedios entre el agua y la tierra firme. El sombrero no es un accesorio, es un vínculo. La Tule Vieja pertenece al agua, y el agua es el lugar donde los niños se ahogan. La mecánica del mito es brillante en su crueldad. El sombrero flota en el río como un juguete. El niño que intenta agarrarlo es arrastrado al fondo. La criatura que castiga la negligencia materna usa la ingenuidad de los niños como trampa. Es horror dentro del horror. Pero hay algo más que parece fundamental. La Tule Vieja no es simplemente un monstruo moral, es también una figura de duelo. Deambula buscando a su hijo, no descansa, no puede descansar. El castigo no es la transformación física, sino la búsqueda eterna de algo que ya no existe y que nunca podrá recuperar. Eso no es una advertencia sobre la mala maternidad, es la representación exacta de lo que siente alguien que cargó con una pérdida que considera su culpa. La Tule Vieja le da forma a algo que no tiene nombre en el lenguaje cotidiano: la culpa que no se puede resolver, el duelo que no se puede cerrar, la transformación que produce en una persona la carga de algo imperdonable. Y su origen, que mezcla cosmovisiones indígenas con el catolicismo colonial, la hace aún más rica. En las culturas de la Gran Nicoya, las figuras de agua tenían un estatus ambivalente, ni completamente malignas ni completamente benevolentes. Con la llegada del catolicismo, esa ambivalencia se resolvió en una dirección: el pecado y el castigo. La madre fallida se volvió simplemente monstruo. Pero el mito original, el que está debajo, es más compasivo, o al menos más honesto. La carreta sin bueyes no habla, no tiene cara, no tiene intención, solo suena. El chirrido de ruedas en la madrugada, una carreta que avanza sin que nadie la jale, que aparece en calles vacías en caminos rurales, en los confines de los pueblos cuando todos duermen. Y lo que hace ese sonido no es matarte, es anunciarte. Quien escucha la carreta sin bueyes sabe que alguien en su familia va a morir. Esa leyenda es diferente a las anteriores porque no funciona como advertencia moral. No hay una conducta que la provoque, no hay una decisión que la traiga, no hay nada que uno pueda hacer para evitarla. La carreta sin bueyes simplemente aparece, y cuando aparece, la muerte ya está en camino. Eso la convierte en algo mucho más perturbador que un monstruo con reglas. Un monstruo con reglas se puede evitar, a un monstruo sin reglas no hay forma de resistirle. Lo que codifica esta leyenda no es el miedo a una amenaza específica, es el miedo a la muerte como proceso inevitable, el miedo a que existe un anuncio que nadie puede interceptar, una señal que llega demasiado tarde para hacer algo al respecto. En las comunidades rurales del siglo XIX y principios del XX, la muerte era omnipresente de una manera que en el mundo moderno hemos logrado hacer invisible. Los niños morían de infecciones simples, los adultos morían en el trabajo, las mujeres morían en el parto. La muerte no llegaba precedida de diagnósticos y hospitalizaciones, llegaba de golpe, sin aviso, en medio de la vida cotidiana. La carreta sin bueyes es la externalización de esa experiencia. La muerte como presencia que no se puede ver, pero que se puede escuchar, que no te mata, pero que te prepara si es que prepararse es posible. Hay una dignidad extraña en eso, no un monstruo, no un castigo, solo un mensajero sin un rostro, que cumple su función y sigue su camino. El Cadejos es quizás la leyenda más filosóficamente interesante del folclore costarricense.
No porque sea el más aterrador, sino porque es el único en el que el horror viene en dos versiones. El cadejo blanco, un perro grande, espectral que acompaña a los viajeros nocturnos y los protege hasta que lleguen a casa. El cadejos negro, su contraparte, un perro grande espectral que extravía a los caminantes, que los lleva hacia el peligro que sirva a la oscuridad. Son gemelos, son opuestos, y a veces aparecen juntos luchando entre sí, mientras el viajero los observa sin poder intervenir. La dualidad es el corazón de esta leyenda, y esa dualidad que aparece en casi todas las tradiciones espirituales del mundo. El ángel guardián y el daimón tentador, el nahual protector y el nahual destructor de las culturas mesoamericanas, el yin y el yang. Pero lo que hace particular al cadejos costarricense es quién es el objetivo de esta dualidad. No es cualquier viajero, es específicamente el hombre que anda borracho, el trasnochador, el que está en un estado de vulnerabilidad que es simultáneamente físico y moral. La leyenda dice que en ese estado de debilidad, ambas fuerzas tienen acceso a la persona. El bien y el mal compiten por ella cuando ya no tiene los recursos para decidir por sí misma. Es una observación psicológica notable para hacer un cuento de pueblo. Porque es verdad, las personas en estados alterados, ya sea por alcohol, por miedo, por agotamiento extremo, por trauma, toman decisiones que no tomarían en plena lucidez. Y en esos momentos, lo que los rodea, las personas, los ambientes, las situaciones, tienen un poder desproporcionado sobre el resultado. El cadejo se externaliza eso, le da forma animal a las fuerzas que compiten por nosotros cuando somos más vulnerables. Y hay algo más, las raíces indígenas de esta leyenda, el nahualismo mesoamericano, la creencia en un espíritu guardián animal que acompaña a cada persona, sobrevivió en el folclore costarricense bajo otra forma. Colonizó, transformado pero presente. El cadejos blanco es, en el fondo, un nahual que no desapareció con la conquista, solo cambió de nombre. Esta es quizás la leyenda más cargada históricamente de todas las que vamos a revisar. Un sacerdote que camina de noche sin cabeza, aparece cerca de iglesias, conventos y calles empedradas de los pueblos coloniales. No habla, no ataca directamente, pero su sola presencia genera un terror que los testimonios describen como paralizante. Hay múltiples versiones en el continente alimentadas por el trauma de la conquista, como el asesinato del obispo Antonio de Valdivieso en 1550, decapitado por defender a los indígenas, pero en Costa Rica la versión más famosa es un drama familiar. Dos hermanos enamorados de la misma mujer, uno de ellos, sacerdote, asesina al otro con una daga en el mismísimo altar de la iglesia de Cartago. El terremoto que destruyó esa parroquia fue el castigo divino. Desde entonces el cura deambula sin encontrar descanso, y las ruinas de Cartago nunca se pudieron reconstruir porque la tierra tiembla cada vez que lo intentan. 5 grados en la escala de Richter, que dice que temblaba al menos 30 veces diario. Lo que me resulta más interesante de esta leyenda no es el personaje, es el escenario. El padre sin cabeza no aparece en el campo, no aparece en el bosque, aparece en la ciudad colonial, en las calles que la Iglesia Católica dominó durante siglos, en los edificios que representaban el poder más absoluto de la época. El personaje no es un bandido, no es un asesino común, es un sacerdote. ¿Qué significa eso? La Iglesia Católica durante la colonia no era simplemente una institución religiosa, era el poder. Controlaba la educación, el calendario, la moralidad pública y el acceso a los sacramentos que determinaban si una persona podía casarse, ser enterrada o recibir los últimos ritos. Decir algo en contra de la iglesia era peligroso. Cuestionarla públicamente era impensable, pero la rabia contra el abuso de ese poder tenía que ir a algún lugar. Y fue a las leyendas. El padre sin cabeza no es solo un sacerdote pecador, era la representación del doble estándar que cualquier persona de la época podría ver, pero no podía nombrar. Los líderes morales que predicaban una cosa y hacían otra. La institución que se presentaba como sagrada, pero que tenía sus propios crímenes y sus propios secretos. La decapitación es simbólicamente precisa. Perder la cabeza es perder la razón, el juicio y la guía espiritual. Un sacerdote sin cabeza es literalmente una iglesia que ha perdido su capacidad de guiar. Un líder moral que ya no puede mirar a los ojos
de nadie porque no tiene rostro, y aquí es donde entran los famosos túneles subterráneos. En ciudades viejas como San José, Heredia o Cartago, la gente siempre habló de pasadizos secretos que conectaban iglesias y conventos. Históricamente muchos eran simples sistemas coloniales de alcantarillado, de arco de ladrillo o ductos de seguridad, pero el imaginario colectivo los convirtió en otra cosa, en el escondite de las riquezas ocultas y los pecados de la iglesia. La leyenda dice que el espectro utiliza estos pasadizos subterráneos para trasladarse de un templo a otro a altas horas de la noche. El túnel es literalmente el purgatorio físico del sacerdote, un espacio oscuro e intermedio entre el perdón y el infierno, donde los sacerdotes eclesiásticos se mueven bajo tierra, ocultos de los ojos de Dios y de los hombres. Al final esta leyenda les permitió a los costarricenses de otra época decir algo que las leyes coloniales les prohibían gritar en voz alta. El poder también puede estar podrido, incluso el poder sagrado. El último personaje que quiero analizar es distinto a todos los anteriores. Lo que vimos antes castigaba conductas humanas, el deseo, la negligencia, la irresponsabilidad, la corrupción. Sus víctimas son personas que hicieron algo o dejaron de hacerlo. En cambio, el Rey del Monte también castiga, pero su dominio es específico. Castiga a quien daña el bosque. La descripción varía según la región. A veces es un gigante cubierto de musgo y enredaderas, a veces puede transformarse en árbol, a veces tiene un solo ojo, pero su función nunca cambia. Protege la montaña de quienes la explotan sin límite, el cazador que mata más de lo que necesita, el leñador que tala sin dejar nada en pie, el intruso que entra al bosque con avaricia y no con respeto. Esos son los objetivos del Rey del Monte, y los castigos no son necesariamente físicos. A veces simplemente extravía a la persona, la hace caminar en círculos hasta que el miedo la consume, la deja perdida en un bosque que de repente parece infinito. Es el dueño de monte. Cuéntelos, abuelo Pancho, que a nosotros nos encanta oírlo a usted platicando. El dueño de monte no saben, sí que están mal informados. Pues un carajo que fue a montear un Viernes Santo, porque era un gran cabezón y no le hizo caso al tata que le decía que montear es malo en Semana Santa. Se me frunce el espinazo. Estaba yo tan chichoso y aburrido un día de tantos que me fui de cacería a los cerros del Tablazo. Me fui bien de mañanita con el pintín, me quedo escuchando una voz muy misteriosa. ¡Uge! 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 Esta leyenda tiene raíces profundas en las cosmovisiones indígenas de Costa Rica. Para los pueblos Bribri y Cabecar, la naturaleza no es un recurso, es un sistema de relaciones en el que el ser humano es solo un participante más y no necesariamente el más importante. El bosque tiene sus propias leyes y quebrarlas tiene consecuencias. El Rey del Monte es la personificación de esas leyes, pero lo que me resulta fascinante es la historia política detrás de esta leyenda. En el siglo XIX y principios del XX, Costa Rica vivió una expansión agrícola masiva. Los cafetales reemplazaron los bosques. La colonización de nuevas tierras fue la política oficial del Estado, y en ese proceso las comunidades rurales que vivían cerca de los bosques vieron cómo el paisaje que conocían desaparecía. El Rey del Monte surge precisamente en ese momento, no como reliquia de una época pasada, sino como respuesta a una amenaza presente. La leyenda le dice a la comunidad algo que ninguna institución decía: esto tiene un límite, la naturaleza no es finita. Hay consecuencias por romper el equilibrio, no como ecología moderna, como memoria ancestral. Y quizá lo más provocador, el Rey del Monte comparte familia espiritual con la Televieja y con el Cadejos. Son personificaciones de la naturaleza que reacciona cuando el ser humano rompe las leyes del respeto. Son dioses menores de un panteón que nunca tuvo nombre oficial porque nunca fue reconocido por la región dominante, pero siguió funcionando, generación tras generación. Antes de terminar, quiero hacer una pausa para señalar algo que encuentro genuinamente extraño y genuinamente hermoso. Las leyendas no desaparecieron cuando llegó Internet, migraron. Slenderman no surgió de un castillo, surgió de un foro, de imágenes manipuladas, de relatos fragmentados que se compartieron y se modificaron y se amplificaron hasta que la figura adquirió vida propia. El terror analógico, ese género de videos que simulan transmisiones rotas, grabaciones de VHS encontradas, programas de educativa de los años 80 que de repente revelan algo que no debería estar ahí, es folk horror digital. Usa los mismos mecanismos que las leyendas tradicionales, lo cotidiano como vector del horror, la comunidad como co-creadora del mito, la ambigüedad como motor del miedo.
Y los espacios liminales, esa estética de pasillos vacíos, cuartos amarillos de moqueta, piscinas en edificios abandonados, es la nueva versión del camino rural de noche, un espacio que reconoces pero que en este contexto se vuelve completamente ajeno. Los miedos cambian de forma, pero los miedos no cambian. Seguimos teniendo miedo a lo que no podemos controlar, a la culpa que no podemos resolver, a la muerte que llega sin aviso, al deseo que nos traiciona, a los sistemas de poder que predican una cosa y hacen otra, a la naturaleza que hemos tratado como si fuera infinita. Los duendes y Slenderman representan el mismo miedo, que una entidad se lleve a nuestros niños. Los lugares malditos y los backrooms son la misma advertencia. El libro maldito fue sustituido por el archivo PDF o documento encontrado. El amuleto maldito ha sido reemplazado por el cartucho de videojuego maldito. La muñeca poseída por la IA, el chatbot o juguete inteligente maldito. El espejo embrujado por pantallas del computador o teléfono. Mapa de un tesoro por un iceberg, archivo filtrado o carpeta encontrada. Las casas encantadas ahora son los sitios web, los servidores o videojuegos explorables. El patrón no cambia. El objeto cotidiano se convierte en una puerta hacia lo desconocido. Eso explica por qué funcionan tan bien historias como videojuegos malditos, episodios perdidos, cintas VHS encontradas, archivos recuperados, páginas web ocultas, canales abandonados. Cada época maldice los objetos que considera más importantes. En la Edad Media podría ser un manuscrito, en el siglo XIX una muñeca, en los 80s una cinta VHS, en los 90s un cartucho, en los 2000 un sitio web. Hoy podría ser un modelo de IA, un archivo generado por inteligencia artificial o incluso una memoria USB encontrada. Antes el viaje era: encuentras un mapa, descubres un tesoro, el tesoro está maldito. Hoy es: encuentras un archivo, aparece otro archivo, luego un foro, luego un usuario desaparecido, luego una carpeta oculta. Es exactamente la misma estructura de exploración, solo que trasladada al entorno digital. El folclore digital no inventó nuevos miedos, tradujo los antiguos al lenguaje de la tecnología. Los monstruos cambian, los objetos cambian, los escenarios cambian, pero los patrones narrativos permanecen. Quizás las leyendas no sobreviven porque creemos en ellas, quizás sobreviven porque seguimos experimentando aquello que representan. La gente sigue sintiendo miedo, sigue sintiendo culpa, sigue viviendo pérdidas que no sabe cómo nombrar, sigue habitando paisajes que son hermosos y peligrosos al mismo tiempo, sigue desconfiando de los sistemas de poder, sigue destruyendo lo que no ha aprendido a respetar. Las condiciones que produjeron las leyendas siguen presentes, solo han cambiado de forma. Bruno Beltenheim tenía razón, las historias permiten representar conflictos difíciles de enfrentar directamente, pero hay algo más que Beltenheim quizás no enfatizó lo suficiente. Esas historias también son una forma de memoria colectiva. Las leyendas costarricenses recuerdan una manera de relacionarse con el paisaje que casi hemos perdido. Recuerdan los límites del deseo y del poder. Recuerdan que la naturaleza no es un telón de fondo, sino un interlocutor. Recuerdan que la culpa no procesada se convierte en un monstruo, no como superstición, como sabiduría codificada en el único formato que sobrevive siglos, la historia que da miedo. El folclore costarricense no es el pasado de este país, es su inconsciente colectivo. Y como todo inconsciente, sigue operando aunque no lo miremos directamente. Quizás vale la pena mirarlo.